Cartago, conocida como la capital natural del norte del valle, hoy está de plácemes cuando se celebran sus 478 años de fundación. Una ciudad con mucho pasado, con un gran presente y un promisorio futuro que a lo largo de sus años de existencia ha sido cuna de grandes e ilustres personalidades que han contribuido al progreso de la ciudad y la región. Fundada inicialmente en 1540 con el nombre de San Jorge de Cartago por el mariscal Jorge Robledo, en el lugar donde hoy se encuentra la ciudad de Pereira, luego de un largo proceso finalmente Cartago fue trasladada al lugar que ocupa a orillas del río La Vieja e influenciado por el río Cauca el 21 de abril de 1691. Ya vienen acá, trazan las 20 cuadrículas reglamentarias que decía el rey y comienzan a construir las iglesias, la casa consistorial donde estaba la alcaldía y las personajes más importantes, todos tenían sus casas adelante, pero eran en tapia de 80 centímetros y 3,5 metros de alto, y algunas casas en paja, en techo de paja, porque después vino la teja, ya para 1800 vino la teja, ya que descubrieron que aquí en Cartago podían hacer ladrillo y teja porque la arcilla de esta tierra es muy buena, pero no contaban con la malicia de ya el heredero de ese primer español, que dijo, bueno, si los indios hacen casas en bareque, nosotros porque no le metemos dos hileras de pared para reemplazar la tapia, y así lo comenzaron a hacer. Entonces ya aparece el bareque incrustado con embutido y con repello por fuera, y luego otro dice, dejémosla en una sola pared, ya queda en una pared, y luego viene el segundo piso, de lo cual heredan la mayoría de los pueblos del norte del valle, heredaron ese tipo de construcciones que ya se estaba haciendo en Cartago hace muchos años. A José Francisco Pereira, un terrateniente, abogado, naturista y político, y uno de los precursores de la independencia de Colombia, se le debe la fundación de la ciudad. Era un corregimiento de Cartago y que posteriormente se llamó Pereira. El padre Cañarte parece que en confesión que tuvo del doctor José Francisco Pereira, él donó los terrenos en donde se construyó esta preciosa ciudad, porque muchos historiadores sostienen que estos terrenos eran de propiedad de él en su gran mayoría y todos fueron donados para erigir allí la gran ciudad que hoy es nuestra hermana ciudad de Pereira. Pero mire usted que todo este sector de lo que hoy en día es el Valle del Cauca, de lo que es Antioquia y de lo que es Chocó y Cauca, era un conjunto de ciudades bien de mucha importancia, ciudades. Los españoles distinguían entre la fundación de la ciudad y la fundación de la villa. Aquí las villas fueron muy pocas las fundadas, la villa de Arma, una villa de Buriticá, y lo demás eran ciudades, es decir, poblaciones de mucho volumen y de mucho contenido y de mucha importancia, más de 8 ciudades fundamentales en el siglo XVI, entienda usted lo que eso significa. Posteriormente, la ciudad de Cartago se convirtió en epicentro del desarrollo, donde se generó parte de la historia de Colombia. En la medida en que se fue consolidando la República, Cartago siguió haciendo presencia en forma muy significativa, y siempre había una referencia a nivel regional de lo que significaba Cartago en el desarrollo y en su participación dentro de los acontecimientos históricos. Gran parte de esa historia se encuentra documentada en el Archivo Histórico de la ciudad, sitio de consulta permanente de propios y extraños. Académicamente, la gran cantidad de tesis de grado que se han realizado en la Universidad Tecnológica y en la Universidad del Valle tienen origen en el archivo nuestro. Manejado y dirigido, tenemos un privilegio. Una historiadora con posgrado es la directora del archivo. Eso no es algo gratuito, sino algo muy importante, en donde se da el elemento que se impronta mucho elemento técnico y científico en el manejo y en la protección y defensa de ese archivo. La Iglesia Católica ha tenido un lugar muy importante en el desarrollo de la ciudad,
Por ejemplo, se destaca el papel que jugó el presbítero Hernando Botero Ovirne en la construcción de la Catedral Nuestra Señora del Carmen. Aquí en Cartago tenemos la ventaja de tener una iglesia de estilo colonial mexicano, la de Guadalupe, y una iglesia de estilo neoclásico romano, que es la Catedral de Cartago, más una casa netamente de estilo Palacio Andaluz, con influencia del Mudéjar, que fue la que hizo el señor Marisancena, primera alférez real de Cartago, porque iba a venir un virrey y nunca vino. El padre Hernando Botero Ovirne fue quien determinó que se debía hacer una iglesia bien importante, bien grande, que le sirviera a la ciudad para el efecto de que fuera su catedral. Por supuesto que él estaba pensando que la catedral debía de ser San Jorge. Y miren ustedes lo que es la vida. Cuando llegó Monseñor José Gabriel Calderón, escogió la iglesia del Carmen como la catedral, el sitio desde donde el obispo imparte cátedra. Monseñor José Gabriel Calderón Contreras, fundador y primer obispo de la diócesis de Cartago, es también recordado por su labor social en favor de los más necesitados. Que sin duda podemos resaltar como un hijo ilustre de Cartago, porque su amor fue tan grande que en la ciudad se determinó, él mismo determinó que su sepulcro debía ser aquí en la ciudad. Por eso en la actualidad sus restos reposan en una bóveda especial que se construyó en la Catedral de Cartago, la Catedral del Carmen, y allí le rendimos culto a la memoria de este ilustre personaje que tanto beneficio. A él le debemos la construcción de todos los colegios diocesanos de la ciudad. En materia religiosa, Cartago se ha destacado por ser cuna de grandes prelados de la Iglesia que han llegado a posiciones muy importantes. Entre los más antiguos se destacan los obispos Manuel María Adolfo Perea, Manuel Arboleda Escarpeta y Julián Mendoza Guerrero. En historia reciente se han destacado los nombres de Hernán Giraldo Jaramillo, José Zoreibe Arbeláez, Edgar Aristizábal, Fernando Torres Durán y el cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Uno de sus cardenales, y es primo ese cardenal de otro cardenal que vive en Bogotá, que se llamaba Luis Concha Córdoba. Y don Pedro Rubiano Concha, el papá de Pedro Rubiano Sáenz, el cardenal, ¿sí?, que fue capitán cuando Rojas Pinilla era teniente en el batallón de Cali. Tiene pues esa connotación allá al frente, ¿no? Y aquí también hizo la primera comunión y rezó quien vivía aquí a cuadra y media, que es el obispo de Panamá, Monseñor Fernando Torres Durán. Se destacan como referentes arquitectónicos y turísticos la Casa del Virrey y el Conservatorio de Música Pedro Morales Pino, los templos coloniales, el Parque de la Isleta y el Aeropuerto de Santa Ana, que hoy goza de la mejor oportunidad en su historia para operar como un verdadero terminal aéreo. Aunque gran parte de las construcciones antiguas se han perdido, aún quedan algunas que deben ser protegidas y conservadas. Y es una lástima porque en el POT toca muy somisamente esas construcciones, pero nosotros debíamos copiar de Cartagena y en Bogotá, en donde muchas casas se convirtieron en centros comerciales, o en Cartagena almacenes y hoteles y restaurantes, pero la estructura exterior quedó intacta. Y para eso tiene que haber leyes municipales que incentiven a la persona bajándole los impuestos para que la conserve y la mantenga bien. Vamos a ver si en este nuevo porte se da eso. Que funcionó de 1929 hasta 1947. Ese aeropuerto es por iniciativa del señor Luis Feijó del Castillo, un ingeniero cartagüeño graduado en París, que era director de la ECA y que permitió que ese aeropuerto funcionara. Cartago también cuenta con una gran riqueza musical, representada en el compositor Pedro Morales Pino, considerado el padre de la música colombiana. Él es de la época colonial, se comenta que alcanzó a estar en el grito de la independencia, varios hermanos de él estuvieron en el grito de la independencia, pero Pedro Morales Pino por sí solo, sin necesidad de participar en nada de eso, por el hecho de haber agregado a la música universal las notas de nuestro folclore,
es el padre de la música colombiana y por eso es un personaje grande, enorme, que los cartagüeños debemos saber de él. Niegas con él lo que hiciste y mis sospechas te asombran. Pero si no le quisiste, ¿por qué te pones tan triste cuando en tu casa le nombras? Dices que son cosas mías y que te estoy engañando, mas porque le sonreías cuando él te estaba mirando. A propósito de músicos, el historiador Bernardo Largacha Ángel nos relata una anécdota ocurrida con el nombramiento del político y compositor Robertulio Lora cuando fue recomendado para una alta posición. Estando rector Luis Alfonso Delgado, hijo del gran maestro Delgado y también terminó de rector allí. Un día recibió una llamada del ministro Octavio Arizmendi Posada. Ambos habían sido parlamentarios. Y Arizmendi le dice: Luis Alfonso, y tratándose de ti, aquí hay una plaza para músico de Cartago, y entonces eso sí quiero que me la digas tú que eres un maestro del arte y de la palabra y tal. Le digo: ya lo tengo. Efectivamente, lo envió. Cuando llegó la bola de que había enviado a Robertulio Lora Muñoz, el doctor Fabio Salazar Gómez, representante de la Cámara en esa época, del oficialismo liberal que era el llerismo, y Dagoberto Gutiérrez, que era el presidente del oficialismo liberal, se van y hablan con Abelardo Forero Benavides, ministro en ese entonces también, ¿sí?, para que hable con el ministro Arizmendi Posada, porque acaban de nombrar un profesor comunista, porque Robertulio era del movimiento revolucionario liberal que dirigía Alfonso López Miquels. No creo en nada, para amar un día es mejor no amar. Si el alma entera te la di creyendo en tu sinceridad. Si fue mentira, tan solo mentira, nuestro amor de ayer. No vuelvo a amar jamás. ¿Amar para qué? Por ser Cartago una ciudad con un gran flujo turístico debido a su clima cálido, las vías de comunicación han tenido un gran desarrollo. Esa navegación por el río Cauca nos permite también la llegada a cantidad de visitantes, de viajeros y de carga, y que hacen el recorrido entre Puerto Mayarino y en Cali y el puerto de La Fresneda en Cartago. Y es algo interesante, en 1922 alcanza a llegar aquí al sitio de la isleta un buque, el buque Ricaute, alcanza a llegar en 1922 al sitio que era el puerto, como decir, las oficinas donde ahora el colegio de la Presentación, que llamaba La Sirena. Cartago está ubicada sobre un lugar privilegiado y envidiable por su clima y paisaje. Es la entrada del eje cafetero al departamento del Valle del Cauca, por lo que siempre ha sido considerado como un gran destino turístico. Su clima es totalmente seco y sano. Es una de las ciudades en el mundo con más luminosidad durante todo el año, por lo que es conocida como la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Nosotros en 1956 fuimos incluidos como ciudad para conservación del patrimonio urbanístico histórico. Habían el inventario que hizo la Universidad del Valle, habían 170 edificaciones. Hoy en día llegamos como a 50 y pico. Porque el modernismo, el costo de mantenimiento de una casa de esas es muy alto, quita mucho espacio, las paredes son muy gruesas y las habitaciones no eran muy anchas, y las grandes familias se acabaron, ya no hay sino familias pequeñas. Entonces, ¿quién va a vivir en esas casas? Como dice la canción, ¿quién vivió en esas casas de ayer? Por ser una de las ciudades más antiguas del país,
Cartago cuenta con un gran valor histórico, por lo que sigue siendo un excelente atractivo para los visitantes. El caserón que hoy sirve de centro universitario a Cotecnova fue ocupado antes del siglo pasado por los monjes franciscanos y se hizo esa edificación por orden del Estado. El templo ya existía y lo mantuvieron los franciscanos. Por eso llama Templo de San Francisco, pero es que la parroquia, que es una jurisdicción, llama de la pobreza. Había que hablar hoy un poco de historia, porque la historia es lo que tenemos y presente. Y si tenemos pasado y presente, construimos las bases para un buen futuro. Y solo, repito, cuando tenemos una recordación, aunque aún mediana, de los hechos históricos, podemos reconocer un presente halagüeño. En este espacio dedicado al cumpleaños número 478 de la ciudad, no podíamos dejar de mencionar a algunos de los personajes típicos en la historia de la ciudad. Entre ellos está Salomón, Alicate, embolador en su época, por allá en el 40 o 30, que de profesión, embolador de profesión, para el jueves. Todo era para el jueves. Haceme un mandado para el jueves. Pero no se le podía decir para el jueves porque tenía una puntería con la piedra y cogía todo este cascajo. La bajada aquí de la casa de Luis Alfonso era sin pavimentar, entonces había cascajo. Y para el jueves venía y se subía y daba piedra. Aguapanela también, había yegua que tenía un coto grandísimo, era volteador, yegua. Y había pachocho. Un hombre inteligentísimo, ¿sí? Que me van a perdonar la expresión, pero ese fue el que dijo una vez, si a Cartago lo sembraran de estacones, sobraban HPs. Pachocho era un hombre inteligentísimo. Una vez perdió el puesto en el parque, él era el que abría la reja del parque a las 4 de la tarde. En el año 57, Capitán Gutiérrez Caicedo quitó la reja. Pachocho quedó sin puesto. Y unos sinvergüenzas que estaban en la esquina mandaron un niño que debió haber sido como de la edad mía, con 5 centavos, a que le diera a Pachocho que mandara las llaves para abrir el parque. Y él solemnemente los miró y les dijo, dígales a esos HP que empujen, que está ajustado. Todos entraban a las casas. Alicate mantenía con plata. Es decir, sí, la pobreza sin absoluta miseria y fuera de eso, plena de riqueza, tanto en la mente de los presumiblemente orates y los presumiblemente oradores. Cartago es hoy por hoy uno de los municipios colombianos con una excelente proyección tanto en el ámbito nacional como internacional. La pujanza de su gente ha hecho que Cartago se haya convertido en una realidad de progreso y esfuerzo y que sea ejemplo para el país. La tradición de los bordados, el turismo religioso, el clima, sus gentes y su ubicación estratégica hacen de Cartago una ciudad próspera, amable y de grandes oportunidades. Tus mujeres, su cadencia, su belleza y gallardía te perfuman con esencias, oh Cartago, tierra mía. Tus mujeres, su cadencia, su belleza y gallardía te perfuman con esencias, oh Cartago,